Buenas tardes, mi nombre es Marisol de Rosario Zorrilla y en esta ocasión estaré dando una breve exposición sobre lo que es la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton o enfriamiento newtoniano establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Cuando la diferencia de temperatura entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido en la unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por inducción, convección o radiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio externo. La ley de enfriamiento de Newton describe cómo cambia la temperatura de un objeto cuando está en contacto con un ambiente que tiene una temperatura diferente. Fue propuesta por el científico inglés Isaac Newton y se usa mucho en física, ingeniería y en situaciones de la vida cotidiana para entender cómo los cuerpos pierden o ganan calor. ¿Qué establece la ley de enfriamiento de Newton? Bueno, la ley de enfriamiento de Newton esta ley dice que la velocidad con la que un objeto se enfría o se caliente es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y el ambiente que lo rodea. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, más rápido ocurrirá el cambio de temperatura. A medida que el objeto se acerca a la temperatura del ambiente, el enfriamiento se vuelve más lento. Importancia de la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley es muy importante porque se aplica en muchas áreas. Una de estas es ingeniería. En ingeniería, esta emplea en diseño de sistemas de refrigeración. En medicina forense, esta ley se emplea a la hora de estimar la muerte. En industria alimentaria, se emplea en controlar el enfriamiento de los alimentos. En meteorología, esta estudia los cambios de temperatura. Además, permite entender cómo se hace la transferencia de calor en un cuerpo e en su entorno. Fórmula de la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton se expresa matemáticamente como dt entre dt, que es igual a menos k entre tiempo menos t rayita abajo a mv, donde dt es la tasa de cambio de la temperatura del objeto con respecto al tiempo. T es la temperatura del objeto en un momento dado. T, rayita abajo a mv, es la temperatura constante del entorno. K es una constante que depende de las propiedades del objeto y medio circundante. ¿Cómo ocurre el proceso de enfriamiento? El enfriamiento ocurre debido a la transferencia del calor. El calor siempre fluye desde el cuerpo más caliente hacia el más frío, hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. Este proceso puede ocurrir por tres mecanismos principales que estaré presentando a continuación. Uno de estos es la conducción. La conducción es la transferencia de calor por contacto directo entre materiales. Un ejemplo de este es una cuchara metálica dentro de una taza de café caliente. Se calienta porque el calor pasa del café al metal. Como podemos ver en la imagen que tenemos presentada a continuación, que el café está caliente y sumergimos una cuchara de metal y la dejamos un ratico, esta se caliente por la transferencia que emite el café caliente hacia la cuchara de metal. Otro ejemplo de este es convección, que es la transferencia de calor a través de fluido, aire o agua. Un ejemplo de este es el aire que rodea una sopa caliente. Se calienta y se mueve, permitiendo que el calor se disperse. Cuando tenemos una sopa caliente y empezamos a mover o esté en reposo, esta emite un aire caliente, la cual se dispersa en el aire y esta se enfría. La radiación es la transferencia de calor en forma de energía electromagnética.
Un ejemplo de esta es un objeto caliente que emite calor, incluso si no está tocando el otro objeto. Como podemos ver en la imagen que tenemos presentada, que es cuando tenemos un fuego, una fogata, o sea, la estufa encendida, y ponemos una olla de agua para calentar, aunque esta no toque inmediatamente el fuego, la radiación hace que ésta se caliente. Vamos a presentar algunos ejemplos de lo que es la ley de enfriamiento de Newton. Aquí podemos ver una taza de té caliente y vamos a imaginar que sirve una taza de té a 90 Celsius en una habitación que está a 25 Celsius. Al principio el té pierde calor muy rápido. Después de algunos minutos la temperatura baja a 60 Celsius, pero el enfriamiento es más lento. Finalmente llega cerca de 25 Celsius, que es la temperatura del ambiente. Esto explica por qué el té tarda mucho más en enfriarse completamente que en bajar de muy caliente a tibio. Otro ejemplo que podemos presentar a continuación es un motor de automóvil después de apagarse. Cuando apagas un carro, el motor está muy caliente. Pero si la temperatura del motor es de 120 Celsius y el ambiente está a 30 Celsius, el motor se enfría rápidamente al inicio. Después de un tiempo, la temperatura baja a 70 Celsius y el enfriamiento se vuelve un poco más lento. Finalmente se estabiliza cerca de 30 Celsius. Los ingenieros usan esta ley para analizar sistemas de enfriamiento en motores y máquinas. Para concluir, podemos decir que la ley de enfriamiento de Newton explica cómo los objetos pierden o ganan calor dependiendo de la diferencia de temperatura con el ambiente. Cuanto mayor sea esta diferencia, más rápido ocurrirá el cambio de temperatura. Con el tiempo, el objeto aproxima gradualmente a la temperatura del entorno hasta alcanzar el equilibrio térmico. Este principio es fundamental para entender muchos procesos naturales y tecnológicos relacionados con el calor y la energía. Es cuanto, hasta aquí mi exposición. Gracias.